Debes cambiar completamente tu mentalidad si quieres convertirte en un verdadero inversor en bonos. Una de las mayores ventajas, quizás la principal, es que cuando eres un pez gordo en un mercado o industria, la capacidad para poder mover hilos a tu antojo es inmensa. Gross disponía de la capacidad de cambiar los mercados en lugar de molestarse en adaptarse a ellos. Los informes que el inversor afincado en California presentaba mensualmente eran seguidos con gran fervor por la comunidad inversora e influían de modo decisivo en el devenir de los productos de renta fija. El mismísimo Warren Buffett reconoce públicamente su admiración por Gross, aunque difieren considerablemente en bastantes aspectos. Gross no sacaba partido del mercado de bonos con una estrategia buy y hold, sino operando constantemente en el mercado secundario. PINCO ofrecía a sus clientes una variada gama de bonos con diferentes vencimientos, riesgo y liquidez, buscando un equilibrio y una baja correlación entre activos que redujeran la volatilidad de los mismos. Los clientes de PINCO, mayoritariamente inversores institucionales y grandes patrimonios, solían tener carteras a partir de $500,000 para poder diversificar plenamente en la amplísima gama de bonos que el fondo californiano comercializa. Dentro del pool ofrecido, Gross trataba de comerciar más activamente en aquellos mercados donde pudiera sacar mayor tajada según las perspectivas del momento. Desde 1982 hasta el año 2000, por ejemplo, tanto el mercado de renta fija como el de renta variable vivieron un rally alcista sin precedentes. Lo habitual es que, cuando un mercado es alcista, el otro es bajista y viceversa, pero durante 2 décadas se dio la extraña circunstancia de que ambos mercados anduvieron prácticamente a la par en un continuo bullish market. En 1982, las tasas de interés eran de dobles dígitos en casi todo el mundo. Los bancos centrales y la administración Reagan, además de otros gobiernos conservadores como el chileno y el británico, influidos claramente por Milton Friedman y la Escuela de Economía de Chicago, decidieron ir bajando tipos paulatinamente para combatir la inflación, estimular las inversiones y relanzar la economía. En el capítulo dedicado a André Costolani comprobaremos cuánto gustan también a los bolsistas los tipos bajos. Para los operadores de renta fija, esta coyuntura supuso un chollo. Les resultaba muy fácil colocar bonos con rentabilidades superiores al 10% en mercados donde se ofrecían tipos cada vez más bajos. Por el contrario, aquellos que invertían en el mercado primario, las altas rentabilidades únicamente eran posibles si se adquirían bonos cuando estos pagaban altos intereses. Cuando se producían los vencimientos, las nuevas emisiones pagaban tipos cada vez menos elevados, con la consecuente merma de rentabilidad. Para mantener una alta rentabilidad, los ahorradores conservadores debían cambiar de bando y pasarse a la renta variable, ya que la posibilidad de poder operar en el mercado secundario era mínima. Para paliar la situación, PINCO ofrecía varias carteras de renta fija con las que los inversores podían diversificar en varios tipos de títulos de renta fija con una atractiva rentabilidad, con un horizonte temporal de 3 a 5 años, por lo general, cubriendo, de esta manera, una necesidad de mercado no solucionada hasta entonces. Los inversores en renta fija tienen que lidiar con varios inconvenientes que, de menor a mayor, son el riesgo de liquidez del producto, el riesgo de crédito del emisor y, muy especialmente, la inflación. Como medida antiinflacionaria, el Tesoro norteamericano empezó a emitir TIPS, acrónimo de Treasury Inflation Protected Securities, o bonos ligados a la inflación, en 1997. Estos bonos son emitidos a un interés fijo al que se le suma un porcentaje de entre un 1 y 3%, según cómo se desempeñe la inflación. Estos bonos tienen techo, 3% como hemos visto, pero no tienen cláusula suelo, por lo que aunque las tasas caigan a cero o por debajo de cero, la rentabilidad nunca será negativa. El mercado de estos bonos es, no obstante, limitado. Únicamente tienen una cuota de mercado del 5% del total de bonos emitidos, y solo del 8% en el mercado secundario. Su mayor desventaja radica en que en los periodos de baja inflación, resultan caros y pagan un cupón muy exiguo. Son mucho más interesantes en un mercado con tipos crecientes. Gross fue un gran impulsor en la comercialización de este tipo de bonos, ofreciendo a sus clientes un motivo más para confiar en la gestión de PINCO. El gestor, nacido en Ohio, aseguraba que los inversores en bonos son los vampiros del mundo de la inversión. Entran en acción cuando hay sangre en las calles, como le gustaba decir a Nathan M. Rothschild. El inversor en bonos ama las recesiones y caídas porque les lleva a una baja inflación y a la protección del valor real de sus activos, remarcaba Gross en una entrevista.
En cuanto al riesgo de crédito del emisor, debemos hacer hincapié de nuevo en que los rendimientos más elevados provienen de aquellos bonos con un mayor riesgo de incurrir en impago. A este tipo de bonos se les denomina junk bonds o bonos basura. No obstante, cuando contratamos un fondo de renta fija jamás aparecerán descritos como tales, sino bajo el eufemismo high yield bonds o bonos de alto rendimiento. En una cartera de renta fija bien diversificada debemos incluirlos, en pequeñas proporciones, camuflados entre los bonos de mayor calidad o investment grade bonds. En caso de un probable impago, una adecuada diversificación minimizará el impacto negativo en nuestro portfolio, y si por el contrario todo marcha según los cauces, aumentará la rentabilidad de nuestra cartera, proporcionarnos mayores retornos que los bonos de mayor calidad crediticia. La ponderación de estos bonos en cartera debe ser mayor cuando el mercado de renta variable es bullish, ya que al aumentar el apetito de riesgo de los inversores, el interés de estos por los bonos basura repunta. Asimismo, suelen ofrecer mejores retornos en entornos inflacionarios. Los principales high yield bonds los encontraremos entre empresas de mediana y pequeña capitalización, bonos hipotecarios subprime y gobiernos de países emergentes. En Estados Unidos los activos de renta fija se clasifican según tipologías. 1. Domestic Securities. Son los títulos de deuda emitidos por empresas estadounidenses, agencias, emisores hipotecarios respaldados por el gobierno estadounidense como Ginnie Mae y Fannie Mae, y el gobierno norteamericano. 2. Tax-free Domestic Bonds. Son bonos libres de impuestos emitidos por los diferentes gobiernos locales y estatales. 3. Foreign Bonds. Son bonos emitidos por parte de empresas y gobiernos extranjeros. Entre los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos distinguimos tres tipos. 1. US Treasuries. Letras del Tesoro de hasta un año de vencimiento. 2. US Notes. Bonos de entre 1 y 10 años de vencimiento. 3. US Bonds. Emisiones con vencimientos superiores a 10 años. La estrategia de PIMCO bajo el mandato de Gross se centró, históricamente, en carteras cuya duración media de las emisiones oscilaba entre los 3 y 6 años, que son las que le generaron un mejor ratio rentabilidad-riesgo, aunque en sus carteras se combinaban bonos con todos los tipos de vencimiento.